Bienvenidas y bienvenidos a la formación online Escenarios de la Violencia de Género, organizada por la Asociación para la Defensa de la Mujer La Rueda, en colaboración con la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos. Soy Beatriz Ortiguela Martínez, psicóloga sanitaria y trabajadora de la Asociación La Rueda, y os voy a acompañar a lo largo de este tercer módulo al que hemos llamado Otros tipos de violencia de género. Lo que vamos a tratar es otros tipos de maltrato que se dan en el caso de las mujeres por el mero hecho de serlo, pero que muchas veces son invisibilizados. El concepto de violencia de género, tal y como lo conocemos, tiene su origen, como ya habéis podido ver en los módulos anteriores, en el sistema patriarcal que provoca las desigualdades entre hombres y mujeres. El origen de la violencia parte de una ideología basada en tradiciones, creencias y costumbres que sigue favoreciendo la desigualdad entre sexos. Para que la violencia siga existiendo y difundiéndose, es representada a través del triángulo de la violencia diseñado por el matemático y sociólogo Johann Galtung. Este autor lo que quería mostrar es que, aparte de la violencia física o verbal, existen otros tipos que causan el mismo daño a las personas, en este caso, víctimas de la violencia de género. En primer lugar, nos encontramos con la violencia estructural. Se da en aquellas situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas, en las necesidades de supervivencia, bienestar, identidad o libertad, como resultado de los procesos de estratificación social, sin necesidad de violencia directa. Esto consiste en que el poder hegemónico reside en el hombre y la estructura de poder viene condicionada por su sexo. Ejemplos de ello son el que los hombres cobren más que las mujeres en determinados puestos de trabajo, el techo de cristal al imposibilitar a las mujeres alcanzar el éxito profesional, la falsa teoría de la incapacidad de las mujeres en la toma de decisiones, el trabajo doméstico llevado mayoritariamente por mujeres dentro de una familia y si la mujer trabaja, es una mujer la que se ocupa de las tareas del hogar. Además de la feminización de la pobreza, que nos hace aumentar la brecha de pobreza entre géneros. El segundo vértice del triángulo que vamos a describir es la violencia cultural, dentro de la cual reside la información que recibimos desde pequeños en las que se diferencia el hombre y la mujer. Los mensajes van enfocados en función de si has nacido hombre o mujer y teniendo que demostrar comportamientos afines para entrar dentro del estereotipo que la sociedad marca. Esta violencia es invisible y más difícil de detectar. Perdura en el tiempo y tiene que ver con el contexto en el que vivimos, influenciado por los agentes socializadores, como la escuela, la familia, los medios de comunicación, así como la influencia de la ciencia, el derecho y la religión. Aquí se incluiría el androcentrismo, en el que todo gira alrededor del hombre, que a lo largo de la historia de la humanidad ha venido reflejándose en todos los campos. La mujer como musa y no como artista en el arte, la naturaleza de la mujer animal más que racional dentro de la filosofía y la ciencia, la divinidad con rostro de hombre y por el que se rinde culto dentro de la religión. Por último, la violencia directa, en comparación con los otros dos vértices de violencia del triángulo, sí que es visible. Esta fue explicada en el módulo anterior y engloba cualquier acto en el que la mujer se sienta agredida. Según el autor, es esporádica, pero en ocasiones las mujeres las viven diariamente. Podemos encontrar aquí comportamientos que atentan contra la necesidad de supervivencia, como los feminicidios, contra el bienestar, como el acoso o el desprecio, contra la necesidad de una identidad, como la imposición de un modelo estereotipado, como el comportamiento adecuado de una mujer, o contra la necesidad de libertad, como la negación de derechos.
Así, como hemos visto, la violencia en el triángulo circula en todas las direcciones de los tres vértices, sin seguir un patrón determinado. Puede empezar en cualquier tipo de violencia, pero el principal es el que va de la violencia cultural a la violencia directa, pasando por la estructural. La desvalorización simbólica de la mujer, violencia cultural, la abocó históricamente a un estatus de subordinación y exclusión institucional, violencia estructural. Y esta marginación y carencia de poder favoreció su conversión en objeto de abuso físico, que lleva a la violencia directa. Gracias al módulo 1 y 2 hemos podido entender cómo surge la violencia de género y los tipos de maltrato que hay, tanto de manera visible como invisible, que por desgracia ya nos suenan y conocemos. A partir de aquí vamos a intentar explicar aquellos tipos de maltrato que también se dan en diferentes culturas, incluida la nuestra, pero que se invisibilizan y no son muy conocidos. Y no porque estén en la parte invisible del iceberg, sino porque se cree que no tienen representación dentro de nuestra cultura o se ve con distanciamiento social probablemente para no asumir que es una realidad más cercana de lo que nos gustaría. Vamos a comenzar explicando la mutilación genital femenina. Es un procedimiento que se realiza a una mujer o a una niña con el objetivo de alterar o lesionar sus órganos genitales sin razón médica aparente. En muchos países donde se lleva a cabo es socialmente aceptada y su práctica constituye una norma social arraigada en la cultura. En algunos casos se considera un rito de transición a la madurez como preámbulo a un futuro casamiento, ya que se tiene la creencia de que garantiza el futuro matrimonio y el honor para la familia. En otros casos se concibe como una forma de controlar la sexualidad de la mujer. Hay en otros contextos donde lo asocian con creencias religiosas, aunque ningún texto religioso obliga a practicarlo. Y en algunas comunidades creen que ésta aumentaría la fecundidad. Según la OMS, están reconocidos 4 tipos diferentes de mutilación genital femenina. El tipo 1 es denominada clitoridectomía, que como se puede ver en la imagen es la extirpación parcial o total del clítoris. El tipo 2 es la escisión, que es la extirpación total o parcial del clítoris y los labios menores. Estas son las más comunes. El tipo 3 se denomina infibulación, que es el estrechamiento del orificio vaginal, bien recolocando los labios menores o incluso los labios mayores. Durante la noche de bodas y en el parto se procede a realizar cortes para abrir el orificio. El tipo 4 se denomina a cualquier procedimiento nocivo con fines no médicos, como el raspado, la cauterización, los pinchazos o las perforaciones. Hay diversas razones por las que se considera que la mutilación genital femenina es un tipo de maltrato hacia la mujer por el mero hecho de serlo. Entre otras son la cosificación del cuerpo de la mujer viéndolo como fin último para la procreación y la gestación. Además, coarta la libertad y la toma de decisiones de las mujeres sobre su propio cuerpo. Y en los casos en los que la familia se niega a la práctica, pueden llegar a ocasionar la marginación de las hijas, incluso el abandono por no ser consideradas aptas para el matrimonio. Además, los tipos 1 y 2 realmente lo que eliminan es aquella parte que produce placer durante las relaciones sexuales, negando a las mujeres a vivir una sexualidad plena. Esto afianza los roles patriarcales de mujeres y hombres y provoca graves consecuencias no solo físicas sino psicológicas en estas mujeres. Según datos de la OMS, más de 200 millones de mujeres y niñas vivas actualmente han sido objeto de este tipo de violencia en los 30 países de África, Oriente Medio y Asia, donde se concentra esta práctica. Pero es un problema mundial, ya que hay que tener en cuenta las migraciones que se dan en todo el mundo y proceden de aquellas comunidades en las que esta práctica se ve como algo socialmente aceptado.
En la mayoría de los casos se practica en la infancia. Como se ve en los mapas, la región con más casos es África Occidental, donde se calcula que a día de hoy el 80% de las mujeres han sufrido dicha práctica. Para continuar, vamos a hablar del concepto de la dote, que nace desde la violencia cultural. La dote ya se registraba en la época romana, que consistía en realizar una donación especial al marido por parte del padre de la futura esposa, y tras la muerte del padre de ésta pasaba a estar bajo propiedad del marido. En la actualidad se sigue realizando en países de Asia, África o los Balcanes. Se establecía como una negociación entre la familia del novio y de la novia para poner precio que el novio tenía que pagar para poder casarse con la novia. En ciertas culturas es de vital importancia ya que representan la unión de dos familias, pero con los años y el capitalismo ha ido cambiando las tradiciones y el significado de esta. Este concepto nos puede generar preguntas que nos hacen ver cómo la desigualdad entre hombres y mujeres se refleja en él. ¿Una negociación en un matrimonio libre? ¿Se dan matrimonios por amor? ¿Se paga por llevarse a la mujer? ¿Se tasa el precio de una mujer en función de su nivel cultural y belleza? ¿Esto es una cosificación de la mujer? La mujer es tratada como una mercancía. Cuando se habla de la dote matrimonial, nuestro cerebro rápidamente lo asocia con la India porque es lo que tradicionalmente se ha conocido. Por ello vamos a hablar específicamente de la situación actual en dicho país. Desde 1961 está prohibido el pago de una dote incluido en la ley y en el Código Penal, pero se siguen llevando a cabo y esto, junto al capitalismo, ha traído y está trayendo graves consecuencias para las mujeres. Una de esas consecuencias es que se extendió a todas las castas, clases y comunidades religiosas. Originalmente era una costumbre hindú. La dote tenía un carácter jerárquico de sistemas de castas. Se practicaba en las castas superiores y generalmente cuando una familia quería unirse a una de una casta superior, se entregaba para compensar la diferencia de estatus entre ambas familias. Esto además iba unido a que el hinduismo tiene normas estrictas sobre el comportamiento correcto de la mujer, encaminadas a controlar la fertilidad y sexualidad femeninas. Otra de las consecuencias es que actualmente está influido ese importe económico por el nivel educativo, el de empleo en el sector público, el estatus profesional o la doble nacionalidad de un país occidental. Por otro lado, esto ha llevado y está llevando a numerosos abortos, la gran mayoría sin controles médicos, cuando se conoce el sexo del bebé y resulta ser una niña, ya que para la familia supone una carga económica. Por otro lado, se utiliza a día de hoy como método de extorsión, ya que se amenaza a las familias de las mujeres a que si no se consigue más dinero de lo que inicialmente habían establecido, maltratarán a las mujeres con la justificación de que no eran lo que esperaban. Esto a día de hoy está llevando a una media de 8.000 suicidios anuales de mujeres como consecuencia de formas brutales de maltrato que se ejerce sobre ellas. Aunque este dato habría que investigar si son suicidios, asesinatos o, como en ocasiones se ha llegado a justificar, pequeños accidentes domésticos. Actualmente esto se denomina muerte total. Relacionado con la dote, vamos a hablar sobre los matrimonios forzados. Generalmente nos referimos a matrimonio infantil, ya que más de 700 millones de mujeres en el mundo actual se casaron con menos de 18 años y de estas unos 250 millones antes de los 15 años. El matrimonio infantil normalmente implica poner fin a la educación de una niña,
su vocación y su derecho a elegir la vida que quiere. Los estudios afirman que las niñas que se casan en su infancia tienen además mayor riesgo de sufrir violencia. También originado desde la violencia cultural y muy enraizado con la violencia estructural, queremos hablar sobre las mujeres como botín de guerra. La violencia sexual es una práctica de guerra y de terrorismo y además una herramienta de política represiva desde hace miles de años. La Comisión de Crímenes de Guerra de la ONU fue la primera organización internacional en incluir la violación como un delito grave y no lo fue hasta el 2008 con la Resolución 1820 que indicaba que la violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o un acto constitutivo de genocidio. Probablemente en la actualidad el caso que más nos viene a la cabeza es el secuestro y esclavización a manos de Boko Haram de más de 200 niñas, pero son muchos casos los que ocurren y no son conocidos. A lo largo de la historia hay numerosos ejemplos, como los ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Siria, la Guerra del Congo, en las dictaduras de Latinoamérica y otro sinfín de ejemplos. Ahora vamos a ver un vídeo donde nos explican las consecuencias que tuvo el rapto y secuestro de las mujeres a manos de Boko Haram, que desde hace años no han sido solo 200. Violadas, obligadas a combatir, a casarse, a convertirse al Islam. Es el relato de unas 50 mujeres y niñas secuestradas por la secta islamista Boko Haram en Nigeria, que consiguieron escapar. Lo recoge en un informe Human Rights Watch, que incluye el testimonio de algunas niñas de la escuela de Chibok, cuya captura originó una campaña internacional de repulsa. Estaba en mi casa empaquetando comida cuando escuchamos disparos. Nos encontramos con ellos mientras intentábamos escapar, recuerda esta mujer. Nos rodearon y nos preguntaron a dónde íbamos. Dijeron, os hemos atrapado y vamos a convertiros al Islam. Pidieron que las musulmanas se pusieran en un lado y las otras 4 cristianas en el otro. Liberaron a las musulmanas y nos retuvieron a nosotras. Las víctimas también acusan al gobierno nigeriano de no haberles dado atención médica o psicológica tras el cautiverio, ni haber procesado a los culpables. Boko Haram ha secuestrado a unas 500 mujeres y niñas desde 2009. Vamos a continuar hablando de la violencia obstétrica, que comienza dentro de la violencia estructural y a través de la violencia cultural se acaba convirtiendo en violencia directa. Es un tipo de maltrato y de violencia que actualmente se está conociendo cada vez más. ¿A qué se llama violencia obstétrica? Al tipo de violencia normalizado e invisibilizado que a día de hoy todavía es un tema tabú en muchos lugares porque además sería reconocer que existe una violencia institucional, pero en los últimos años se ha visto la necesidad de establecer ciertas medidas de control de calidad, así como la implicación de las propias mujeres, quienes a menudo no son conscientes de que determinadas actitudes o acciones forman parte de esa violencia invisible. Algunos ejemplos de dicha violencia son, por ejemplo, las cesáreas sin consentimiento, la utilización de forceps a veces innecesarios, la episiotomías, que es la invasión quirúrgica en la vulva para facilitar la salida del feto y evitar desgarros en el perineo, maniobras como la de Hamilton o Christeler, que a veces producen dolor y sangrados y en algunas ocasiones se ha visto que no son necesarias. La minorexis, que la OMS, por ejemplo, recomienda no provocar la rotura del saco amniótico como procedimiento rutinario, aunque sí puede suceder de manera espontánea. Vamos a profundizar en las cesáreas, ya que cuando están justificadas desde el punto de vista médico,
son eficaces para prevenir la morbi-mortalidad materna y perinatal. Pero, sin embargo, no están demostrados los beneficios del parto por cesárea para las mujeres o los neonatos, resultando este procedimiento innecesario en algunas ocasiones. Como en cualquier cirugía, la cesárea está asociada a riesgos a corto y a largo plazo que pueden perdurar muchos años después de la intervención y afectar a la salud de la mujer y del neonato, así como a cualquier embarazo futuro. Como hemos dicho, a veces son inevitables, pero no están exentas de polémica cuando sucede con las sedaciones y además los datos arrojan algo curioso. Las cesáreas se producen más en el ámbito privado que en lo público y mayormente de lunes a viernes y fuera de días festivos, por lo que hace sospechar el alto número de cesáreas programadas por otros motivos que no los beneficios para la mujer y el bebé. En estadísticas de hace unos años, del 2015, el 25% de los partos en España acababan en cesáreas, frente al 10-15% recomendado por la OMS. Según expertos, estas cifras comienzan a descender, aunque en el año 2018 se registraron valores similares a nivel nacional. Culturalmente se ha entendido siempre el parto así y se ha educado a las mujeres para aguantar y para sufrir las secuelas. Pero antes sí que había diferencias porque a veces se podía decidir quién te atendía y ahora hay en numerosas ocasiones en los que en el quirófano durante el parto pasan muchísimas personas para ver cómo se gestiona el parto, para ver cómo se gestiona una cesárea. Entonces habría que plantearse un poco por qué es así. Ahora vamos a hablar de algo desconocido que el diario El País publicó en 2018 con un artículo titulado "El punto para el marido no es un mito del parto", o como en inglés se conoce, The Husband's Stitch. En este artículo se evidenciaba una posible violencia obstétrica más a la lista. Sugiere que un punto de más en la episiotomía estrecharía la vagina y haría que el hombre disfrutara más del sexo. La primera vez que se dio a conocer este término fue en un escrito de la autora norteamericana Carmen María Machado. Y lo describía así: al cerrar de más la entrada de la vagina, el introito, supone para la mujer que tiene tejido mal colocado y no hay elasticidad. El clítoris estaría aprisionado en su parte terminal y la entrada de algo en su vagina produciría dolor. Dejamos la polémica abierta, ya que hay tantos defensores como detractores, donde unos afirman que esta práctica sí que se ha llevado a cabo y otros lo plantean como algo basado en la ficción. Desde hace unos años se comienza a tener en cuenta las secuelas que dicha violencia obstétrica puede ocasionar en las mujeres. Son secuelas no solo a nivel físico, como dolores, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, cicatrices, ya que también a nivel psicológico se registran diversos problemas como la dispaurenia, que es el dolor durante el coito, sentimientos de culpa o fracaso cuando los profesionales transmiten mensajes a las madres del tipo "no empujas bien", "el bebé sufrió porque tu pelvis es muy estrecha", y esto puede tener como consecuencia relaciones de apego ambivalentes entre la madre y el bebé. El trastorno de estrés postraumático por el parto es la principal secuela de la violencia obstétrica, que aparece en un 5% de las madres. En el material complementario podréis encontrar dos informes, tanto de la OMS del año 2014 como de la ONU del año 2019, donde se detallan los procedimientos a seguir para erradicar dicha violencia, lo que lleva a afirmar que dicha violencia institucional ha existido. Hemos denominado a las siguientes prácticas violencia sin nombre, ya que son procedimientos invisibilizados y no considerados violencia por un amplio sector de la población, pero fundamentalmente se basan en la violencia estructural y con la ayuda de la violencia cultural se llevan a cabo. En este caso vamos a hablar del rejuvenecimiento vaginal, término acuñado por el Dr. Matlock en Estados Unidos durante la década de los 90.
En este procedimiento habría que diferenciar la vaginoplastia, que consiste en colocar suturas dentro del canal de la vagina para crear una especie de corsé y reducir el diámetro del canal vaginal. Es recomendado para aquellas mujeres que sufren prolapso de vagina, es decir, que el útero se desliza hacia la vagina, y para aquellas mujeres que sufren incontinencias o dolor o pérdida de sensación durante las relaciones íntimas. Por otro lado, se lleva a cabo la labioplastia para mejorar la estética de la parte externa de la vulva. Dichos procedimientos generalmente son considerados cirugías estéticas y durante los últimos años sorprende que han incrementado su número, especialmente entre personas de alto poder adquisitivo. En la mayoría de los casos se asocia a la estética y al culto a la juventud, pero no deja de ser curioso cuando dichas intervenciones no se hacen por cuestión de funcionalidad o bienestar propio de la mujer. Para continuar, vamos a hablar de la reconstrucción del himen o himenoplastia, que es la operación quirúrgica que se lleva a cabo cosiendo los restos del himen o suturando una pequeña porción de la mucosa vaginal, en la mayoría de los casos ligado a cuestiones religiosas y culturales, pero como bien vamos viendo a través de este módulo, la opresión que siguen sintiendo las mujeres por violencia cultural o estructural no es justificación para llevar a cabo dicha violencia que finalmente se convierte en directa. A comienzos del siglo XX ya se realizaba dicha operación, en algunos casos para poder casar a las hijas tras una violación, ya que en muchas ocasiones la familia no podía casar a su hija, por lo que ello acarreaba doble sufrimiento, el haber sido violada y además la marginación por no poder concertar un matrimonio para ella. Y sí, decimos concertar porque de nuevo no refleja la libertad de la mujer. Pero dicha práctica se ha convertido en común en el siglo XXI. En España, más de 500 mujeres se rehacen el himen cada año para recuperar, entre comillas, la virginidad. Pero en realidad, como bien se sabe, no se recupera. Y a pesar de ello, se ha aumentado un 30% dicha intervención en los últimos años. La media de edad de las pacientes oscila entre los 19 y los 25, siendo el 80% mujeres que se someten a dicha intervención por motivos religiosos. Se quiere a las mujeres como que fuesen un objeto sin estrenar y se vuelve a la cosificación del cuerpo de la mujer. Y viene apoyado por frases como tocada una vez, tocada todas las veces. Pero volvemos a ver una diferencia abismal entre las mujeres y los hombres. Aquí volvemos a plantear la misma pregunta que hemos planteado en el rejuvenecimiento vaginal. ¿Es libre elección de realizar una intervención quirúrgica o está influenciada por los estereotipos femeninos impuestos por la sociedad? En la reconstrucción del himen claramente van asociados mitos sobre la virginidad. La virginidad no es un término médico ni científico, es un concepto social y cultural y religioso que refleja la discriminación de género contra las mujeres y las niñas. El himen no es una prueba de virginidad y en ocasiones se rompe por otros motivos, como golpes, hay niñas que nacen sin ello, y en otras ocasiones, al ser elástico y flexible, incluso no se rompen las relaciones sexuales. No siempre se sangra en la primera vez porque los motivos que antes hemos mencionado. Y como hemos explicado antes, la himenoplastia no devuelve la virginidad, por lo cual habría que plantearse realmente esa libre elección y los motivos por los que se realiza. Vamos a hablar de otro tipo de violencia también silenciada, como son los métodos anticonceptivos. Podríamos debatir sobre si los métodos anticonceptivos generan algún tipo de violencia o maltrato desde el ámbito cultural o religioso para las mujeres y en las relaciones extramatrimoniales, o si sigue existiendo farmacias que se niegan a vender la píldora del día después. Pero quería plasmar una realidad silenciada en cuanto a los métodos anticonceptivos y cómo la violencia estructural influye en ellos. Para comenzar, podemos analizar el número de métodos anticonceptivos según la OMS que hay para hombres, como son el preservativo, la vasectomía,
La inyección, de la cual hablaremos más adelante, ya que en el año 2016 en la India, país donde se ha estado estudiando en mayor profundidad este método, ya se consideraba eficaz, pero en el año 2020 todavía no está validado. Y también marca el coitus interruptus como método tradicional. Y para las mujeres hablamos del condón femenino, la píldora, el anillo, el DIU, la inyección anticonceptiva, el implante, el calendario de días fértiles, el parche, el diafragma y la ligadura de trompas. Al menos parece curioso a primera vista el número de métodos anticonceptivos femeninos frente a los masculinos. Y si pensamos e investigamos un poco en quién está detrás, probablemente podamos llegar a una primera pista de que ningún método anticonceptivo femenino está creado por mujeres. Todos, y sin excepción, están creados por hombres. Actualmente se está investigando para los hombres la píldora, pero los estudios revelan que no es tan eficaz como la femenina y que tiene efectos secundarios. Existe un gran desconocimiento a nivel de la población general, no sobre los métodos anticonceptivos, sino sobre los efectos que los tratamientos hormonales tienen. Se necesitan campañas de concienciación y mayor educación sexual para la población en general y cursos de reciclaje a nivel de atención primaria en los profesionales implicados. Se sigue prescribiendo la píldora para regular la regla, pero precisamente no es que la regule, sino que el sangrado no es la regla, es un sangrado que simula la regla. En ficha técnica de los métodos anticonceptivos viene como tratamiento para la anticoncepción, el tratamiento para el acné, la hipertricosis, que es el exceso de vello, y en el caso de los preservativos se añade la protección de las ETS. Pero los motivos por los que se usan los métodos anticonceptivos hormonales van desde comodidad, efectividad, y los preservativos cortan las relaciones sexuales, los hombres sienten más, regulación de la regla, pero parece que en la mayoría de los casos se está pensando en la sexualidad del hombre o en la sexualidad centrada en la penetración de un pene en una vagina. Por último, vamos a hablar sobre la prostitución y la trata, que es una realidad que no es que sea invisible, sino que está invisibilizada y realmente es por ese distanciamiento social al no querer ver que realmente es un tipo de violencia. Según el diccionario ideológico feminista, la prostitución es la institución masculina patriarcal según la cual un número limitado de mujeres no llega nunca a ser distribuido a hombres concretos por el colectivo de varones a fin de que queden a merced no de uno solo, sino de todos los hombres que deseen tener acceso a ellas, lo cual suele estar mediatizado por una simple compensación económica. La prostitución no es una expresión de libertad sexual de la mujer, sino que tiene que ver casi siempre con la violencia, la marginación, la dificultad económica y la cultura sexista y patriarcal. La prostitución entraña un estigma para la mujer en situación de prostitución, ya que la repulsa no recae en la actividad, sino en las mujeres que se encuentran en esa situación. El modelo de sexualidad femenino establece un patrón de comportamiento sexual al tiempo que sanciona a otros, como la promiscuidad, el sexo lésbico, las prácticas diferentes al coito vaginal. Las mujeres que se desvían de dicho patrón son etiquetadas y crean una línea imaginaria entre mujeres buenas y mujeres malas. Sin embargo, el estigma no opera de la misma forma en los hombres, que intercambian sexo por dinero. En el imaginario social, el prostituto, o también denominado gigoló, es un hombre que se divierte practicando sexo con muchas mujeres, siendo la promiscuidad aceptada y reforzada en el estereotipo de la sexualidad masculina, por lo que percibe dinero por ello, pero el estigma en este caso recae sobre la actividad y no sobre la persona. El fenómeno de la prostitución es una manifestación de la desigualdad entre hombres y mujeres y perpetúa la violencia de género. La prostitución construye y perpetúa esa desigualdad, la discriminación y la dominación de los hombres sobre las mujeres. La violencia sexual machista se configura como un tipo de violencia de género.
En España se calcula que entre 300.000 y 400.000 mujeres se encuentran en situación de prostitución, siendo el 90% de ellas inmigrantes, y según algunos estudios solo el 5% afirma hacerlo de manera voluntaria. Pero aquí habría que analizar la violencia estructural que está debajo de ello. En España el 39% de los varones españoles han sido o serán demandantes de prostitución, lo que supondría que imaginaros 10 hombres que conozcáis. Según las estadísticas, 4 consumirían prostitución alguna vez en su vida. Increíble. La solución desde una perspectiva abolicionista radica en la educación de las próximas generaciones y en trabajar con la sociedad actual penalizando al demandante y nunca a la mujer que se encuentra en dicha situación. Vamos a definir la trata de seres humanos para diferenciarla de la prostitución y veremos cómo una origina la otra. La trata es la captación, el transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza, otras formas de coacción, rapto, fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas, la servidumbre o la extracción de órganos. Como podréis imaginar, la trata es multicausal. Entre algunas de sus causas están la causa económica, como la desigualdad económica y la pobreza, especialmente la feminización de ella, la exclusión social y desigualdad de acceso a la educación y formación, y con ello la discriminación de género, como las brechas salariales, conflictos armados, negociación con los derechos de las mujeres, negación a esos derechos, los matrimonios infantiles y se perpetúa por la invisibilización y además el ser tema tabú. El consumo de prostitución también es otra causa. La sociedad patriarcal y la violencia estructural que mercantiliza con las personas. Los datos estadísticos nos arrojan que realmente es una realidad invisibilizada y no invisible. Nos aportan datos como que podemos ver esa desigualdad, que existe un total de 2,5 millones de personas al año sufren este problema. En Europa, 140.000 personas son víctimas de trata con fines de explotación sexual, de las cuales el 70% son mujeres y el 80% de estas son con fines de explotación sexual. Los valores, prácticas y relaciones desiguales de poder que legitiman y justifican el control y la violencia sobre la mujer, basándose en la supuesta superioridad del varón, es origen y a la vez perpetúa que continúe existiendo la trata. La trata de mujeres existe porque la demanda de prostitución es inabarcable con la oferta actual. Por lo tanto, la primera es consecuencia de la segunda. España ocupa el tercer puesto a nivel mundial y es líder en la Unión Europea en el consumo de prostitución. El debate se encuentra en auge en este país, por lo que esperemos que sea un tema que se ponga sobre la mesa para poder erradicarlo pronto. En los países de la Unión Europea encontramos, con carácter general, 3 amplios modelos de intervención en materia de prostitución. Puede afirmarse que en la mayoría prevalece un enfoque que legaliza o regula parcialmente algunos aspectos de la prostitución y que deslegitima otros aspectos. Países como Holanda, Alemania, Austria y Grecia siguen un modelo legalista regulador frente al abolicionismo de Suecia, Noruega o Francia o el prohibicionismo de Reino Unido e Irlanda.
Por otro lado, España, Portugal, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca siguen un modelo mixto o alegal. Vamos a analizar en profundidad algunos de ellos para que comprendamos a qué se refiere cada modelo. El modelo regulador de Holanda, donde se legalizó la prostitución voluntaria a partir de 1996 y se deroga la prohibición de burdeles hacia el año 2000. Son los ayuntamientos los que regulan la prostitución, las instalaciones, la seguridad, la higiene. Las mujeres tienen derecho a percibir una prestación por desempleo y los pagos a la seguridad social varían del régimen de empleo. Las estadísticas afirman que solo el 3% de las mujeres en situación de prostitución realmente tienen contrato. El modelo abolicionista comenzó en Suecia, donde se aprueba la Ley de Prohibición de Compra de Servicios Sexuales en el 1999, con penas económicas y de cárcel. En este caso, la prostitución descendió un 50%. En países como España e Italia hay ordenanzas donde se prohíbe o se limita la edad de las mujeres. En algunas ciudades hay multas si se encuentran en ciertas zonas. El Código Penal castiga delitos como la prostitución de menores, la prostitución obligada o la coacción, o lucrarse de otras personas que lo ejercen, pero está en un limbo alegal. En el Reino Unido no existe un régimen prohibicionista puro, pero lo es en su conjunto, ya que la prostitución no constituye una infracción, pero sí todas sus manifestaciones visibles: la captación, la publicidad, la gestión de establecimientos, la explotación de beneficios, el contrato, y se sancionan con prisión. Lo que hemos querido plasmar son algunas de las violencias que se dan, aunque podríamos hacer un módulo más con más tipos que son invisibilizadas y afectan a las mujeres. Queremos volver a destacar que no es que sean invisibles, sino que son invisibilizadas como método defensivo para alejarnos emocionalmente y no reconocer que esto está pasando a día de hoy y muy cerca nuestro. Es más fácil querer pensar que esto no ocurre, pero es necesario hacer visible lo invisible para tomar conciencia y poder cambiarlo. Muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de esta presentación y cualquier duda que os surja podéis comentarla a través del foro o poneros en contacto a través del correo que aquí os dejo. Muchas gracias.